grabas. Listo. Entonces Eh, empezamos por donde estábamos, ¿no? sí, por la oración De San de Erasmo, que De Erasmo, creo. sí, la de Erasmo fue la última. Bueno, Sí, pues que dicha oración había que decirla 2 veces, pero que nunca conseguía el efecto pretendido, ni la REA así lo creía, ¿no? Ya que dicha oración pues la decía más por curiosidad que por creencia y que nunca había enseñado a persona alguna dichas palabras. También cuenta la REA que Beatriz Vázquez hará como 20 años que le dijo que para que su marido la quisiere bien era bueno hacer unas torcidas de tocas en que hubiese caído algo de semen de su marido, conjurándolas luego con las siguientes palabras: te conjuro, vida de la vida, con la carne y con la sangre de fulano, que me quieras, que me ames, que me estimes, que me regales, que me des cuanto tuvieres y que me digas lo que supiere. Yo te conjuro, fulano, con Barrabás y con Satanás, y que así como estas torcidas arden en esta candela, así me quieras. Cuenta la rea que esta oración la hizo como 4 o 5 veces, pero que nunca tuvo el efecto esperado. También comentó que habría como 10 años que una mujer de Jerez, de cuyo nombre no se acuerda, la dijo que para amansar a su marido era bueno hacer un hombre de cera y atarle de un hilo por la garganta, meterlo en un cuenco con vinagre estando pendiente del dicho hilo, darle unas vueltas alrededor y diciéndole las siguientes palabras: ahí vengáis, como tengo la figura del diablo en el dedo. Así vengáis, como tengo la figura del diablo en el dedo. Que estas palabras y todo el ritual lo hizo la REA para Francisca Jiménez, vecina de Jerez, y que todo esto, bueno, pues lo declaró ante el inquisidor Cristóbal Serrano, y también cuenta que en Jerez le enseñaron a hacer la siguiente oración a Santa Marta. Es otra oración diferente a la que dijimos anteriormente. Marta, Marta, a la digna la digo y no a la santa. A Lucifer digo, a Barrabás llamo, al demonio de la carnicería, al demonio del peso, al demonio del reposo, al demonio del arroyo, al que suelta al preso y al que acompaña al ahorcado. Fuiste la que te encadenaste y por ti nuestro primer padre Adán pecó y todos pecamos. Y así como esto es verdad, así me traigas a fulano, mi marido. Que esta oración la estuvo usando como 6 meses y que nunca obtuvo el efecto deseado, ni tampoco nunca se la enseñó a nadie, sino que una vez la utilizó rezándola con una amiga llamada Catalina Sánchez, porque esta mujer también la sabía, y que algunas veces con dicha amiga enterraban 9 chinas, porque decía su amiga que era bueno para hacer venir a quien quisiera, y que no sabía qué oración decía mientras las enterraba, aunque sí veía que meneaba los labios, que hacía un cerco redondo y en medio del mismo enterraba las 9 chinas, y que lo practicado nunca surtió efecto, y que en otra ocasión le oyó decir a Catalina Sánchez la siguiente oración: por el monte negro entrarás, con las 3 cabras negras te encontrarás, con los 3 tarros negros las ordeñarás, 3 negros quesos harás, con 3 cuchillos de cachas negras los cortarás, con ellos convidarás a Barrabás y a Satanás para que me traigan a fulano. En otra ocasión fue hasta la casa Larrea de Antonia González, vecina de este pueblo de Jerez de los Caballeros, quien le contó que el hombre que quería para marido no la quería y no le correspondía como ella deseaba. A lo que Larrea le dijo que eran buenas estas palabras para conseguir lo deseado. Fulano, yo te conjuro con Barrabás y con Satanás, con el diablo cojuelo, que es más agudo y más ligero, que me traigas a fulano, que no me lo dejes comer, ni beber, ni reposar hasta que me venga a buscar. Y comentaba la rea que dicha oración se tenía que decir poniendo el pie izquierdo donde hubiese agua. También comentó que estando la rea en casa de María Sánchez, la escuchó decir estas palabras: estrella, estrella, altas sois y bellas, 3 ramas de amor tenéis, una la hincaréis a fulano por el corazón para que no pierda mi amor, otra le hincaréis por el sentido para que no me ponga en olvido, y la otra por la cabeza para que me venga. Guerra y sangre de fuego le daréis, que no me lo dejéis estar ni reposar hasta que me venga a buscar. Que dicha oración se tenía que decir
cualquier hora de la noche mirando a cualquier estrella, repitiéndola durante 10 o 12 veces, para bien que su marido la quisiese bien, y que había que decirlas dentro de un cerco que se tenía que hacer en el suelo con un cuchillo. Contó que en otra ocasión, bueno, y delante del comisario de Jerez, haciendo un recorrido por su memoria, se le vino a su mente la siguiente oración: habla, habla Jesucristo, que vino y habló con la samaritana, diciendo paz, paz, con el demonio de Moisés. Que dicha oración, bueno, pues se la había enseñado Isabel de Cristóbal, vecina de Jerez, diciéndole que con decirla algunas veces tendría paz con su marido, pero que no sabía el sentido de dichas palabras. También se acordó la rea que, viniendo un día del convento de Aguas Santas de Jerez con una amiga suya llamada María, ésta le dijo, porque vieron un hormiguero junto al camino, que la tierra del hormiguero era buena para hacer que, si un hombre quería bien a una mujer, la aborreciese, pero que se tenía que decir estas palabras: así como a la hormiga le nacen alas cuando se quiere perder, así fulano aborrezca a esta mujer. Lo cual hizo la rea con dicha mujer, cogiendo del hormiguero un puñado de tierra con hormigas, y la llevaron a la casa de una mujer de la dicha ciudad, y en el quicio de la casa y puerta de ella se la arrojaron ambas, diciendo las palabras anteriores, que también aprendió la oración de los encantamientos, y que decía lo siguiente: yo te encanto y te reencanto con la jarabita del quebranto, con los pelos del rey David y el zangarrón de Mahoma, que por donde quieras que fueres, por mujer me tengas, y todos cuantas burras con orejas te aparezcan, yo seré flor entre ellas. Que si alguna vez utilizó estas oraciones, le decía ella a la Inquisición, que se las enseñó Catalina Díaz, fue para tener paz con su marido. El día 3 de agosto de 1636, esta mujer, la pecera, fue condenada a auto de fe por la Inquisición a que saliese en el auto con San Benito. El San Benito es el traje este típico que llevan los nazarenos, el hábito con el capirote, ¿no?, que era la coroza española, y con insignia de hechicera. Y si no hubiera auto, que saliese a una iglesia de Jerez en día de misa mayor vestida de penitentes con ese traje de nazareno, que era el capirote, y un hábito con una cruz en el pecho de San Andrés en forma de X, y donde se le leyese su sentencia con mérito. Abjurarse de Leví, abjurar de Leví era públicamente retractarse de todo lo que había dicho y pedir perdón, y que no volvería a cometer más ese tipo de errores, y que al día siguiente, con esa insignia de hechicera, se le diesen 100 azotes por las calles de Llerena, que es donde estaba el Tribunal de la Inquisición aquí en Extremadura, y otros 100 por las calles de su pueblo, en Jerez de los Caballeros, ¿no?, y que fuese desterrada de dichas ciudades por tiempo de 10 años precisos, y así se ejecutó. Es decir, el hecho de que le dieran los 100 azotes en su pueblo era un poco para que sirviera de escarmiento, ¿no?, al resto de la población, y no cayesen en los mismos errores que había caído esta mujer, utilizando oraciones, o utilizando en sus oraciones nombres, pues, de la Virgen, de Cristo, de personajes de la Biblia, ¿no? Por eso la Inquisición lo consideraba una herejía el mezclar todo esto con este tipo de historias y con el diablo, ¿no? Entonces, claro, ahí estás ya jugando no a favor de la Iglesia ni de Cristo, sino todo lo contrario. Y claro, la Inquisición pues actuaba contra ti. No sé si vamos bien de tiempo, si nos da tiempo a hablar algo más o cerramos, porque yo creo que ya hemos dado una buena razón, ¿no?, del mundo de la brujería y del mundo de los pactos con el demonio, con esas monjas satánicas, y con el caso de la pecera, que me parece muy interesante, sobre todo por la cantidad de oraciones que ofrece, ¿no?, y que a lo mejor pues muchas personas les suenan de algo, y a lo mejor pues con otras palabras, ¿no? Pero que muchas veces estas oraciones las escuchas no solamente aquí en Extremadura, sino también en otros lugares de España. Lo que cambian a veces son algunas palabras simplemente. Oh, muy bueno. ¿Cómo estamos de tiempo, Isma? Bien, bien, estamos bien. Bien, ¿no? Vamos, todavía queda, todavía queda. ¿Todavía queda? Sí, sí. Ah, pues nada, pues nosotros seguimos haciendo nuestra labor, no te preocupes. Bueno, y además, no sé si me quieres hacer alguna pregunta a vosotros al respecto. Sí, yo tenía una preguntilla antes, pero creo que se me ha resuelto al escucharte de conversar y tal. Quería preguntarte si había algunos manuscritos hechos por
por brujas que fueran famosos, pero por lo que veo, sí, claro. Sí, claro, todo este tipo de historias que estoy contando, todo este tipo de oraciones vienen perfectamente escritas en los documentos de la Inquisición, ¿sabes? En los legajos y manuscritos que la Inquisición escribía, pues aparecen todo esto, porque ellos eran una especie de jueces, ¿no? Eclesiásticos que se dedicaban a juzgar a este tipo de personas. Estaba la justicia civil, por un lado, que era la que, digamos, seguía el tema de los bandoleros, de los asesinos, pero el tema que tenía que ver con la iglesia, con Dios, con la Virgen, con este tipo de historias, con el demonio, era la Inquisición la que actuaba contra ellos, ¿no? Luego hay una bruja muy interesante también que es aragonesa, ¿no? Se llama Girandana de Lai. Girandana de Lai era una hechicera, era bruja también y ponzoñera, ¿no? Era de un pueblo que se llama Villanueva. Y bueno, el proceso es potentísimo, ¿no? Porque esta mujer, bueno, pues se dedicaba nada más y nada menos que asesinar también a niños, ¿no? Niños del pueblo, y el pueblo se alarmó ante esta realidad, ¿no? Y claro, ahí nos encontramos con que, bueno, pues tienen que entrar también al trapo determinadas hombres de la justicia porque todo el mundo sospecha de que esta mujer realmente está practicando auténticas sangrías con personas, matando a determinados hombres y mujeres, pero sobre todo lo que más llamaba la atención era la de los niños. El caso que era una mujer que, vamos, era muy eficiente, ¿no? Eh, Incluso tenía, de alguna manera, bueno, un cierto intelecto, es decir, sabía leer para la época. Estos hechos ocurrieron en 1467, cuando esta mujer va a ser condenada por la Inquisición y precisamente, bueno, pues la persecución y juicio y castigo a Girandana de Lai de Villanueva es un caso ejemplar de brujería de montaña, ¿no? Una expresión matizada sobre todo bueno, por todo lo que conllevaba, ¿no? Lo que ella practicaba. Quizás nuestra protagonista traspasó fatalmente la estrecha y sinuosa línea, ¿no? Entre las ansiedades y requerimientos de sus convecinos y el rechazo, un rechazo visceral, ¿no? La ira colectiva, las maléficas acciones que le atribuyeron, bueno, pues acarrearon su posterior condena y muerte en la hoguera. Es decir, una atenta lectura del proceso de ella, de la Inquisición, manifiesta un conflicto social gestado en el ámbito del pueblo, ¿no? En lo doméstico, derivado precisamente de esa realidad que ella llevó a cabo y donde el pueblo se amotina realmente contra ella en sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente hay de trasfondo ¿no? En todo esto? Y es que una vez que se denuncia precisamente a Girandiana de Ley, los motivos de las riñas y disputas, ¿no? En el seno de una comunidad local de alta montaña podrían ser de índole económico, asuntos ganaderos, de pastos. Los sociales, bueno, pues surgen entre vecinos, resentimientos entre casas, ocasionados por la violación de las más elementales leyes comunitarias. Pero yendo un poco al grano, la realidad de esta mujer es que la magia sería el concepto, digamos, cultural de la época, pero que esta mujer lo dominaba perfectamente, ¿no? Y claro, a partir de ahí lo que nos encontramos es que nuestra protagonista eh, era una mujer que, aparte de nacer en el pueblo que hemos indicado, procedía de bueno, pues de familias no muy pobres, ¿eh? Era gente con un cierto nivel, pero no se indica nunca desde cuándo ni su lugar de nacimiento. Sabemos que vivía en ese pueblo, ¿no? Tampoco su edad ni otras características personales. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que sí nos encontramos es que a los niños que acudían, ella solía invitarles a sus casas a darle algún tipo de leche, de vaso de leche, y a partir de ahí los niños comenzaban a adelgazar, iban adelgazando, 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 hasta que morían. Entonces, claro, a uno le puede suceder eso, pero que a 5, 6 o 7 niños le esté sucediendo lo mismo y prácticamente casi a la vez, pues no era normal. Entonces le preguntaban a estos muchachos de dónde realmente estaban bebiendo, ¿no? Todo este tipo de historias para que le estuviera sucediendo lo que realmente le estaba sucediendo. Bueno, pues a partir de ahí se va a amotinar el pueblo porque están viendo que lo que le ha sucedido a esos niños le puede suceder a otros más, ¿no? Y por tanto hay que ir a por la cabeza de esa mujer antes de que realmente, bueno, pues esto se lleve
a más efecto y puede haber verdaderos problemas, ¿no? El tema es que a partir de esos momentos se lo comentan al comisario de la población, los hechos que estaban sucediendo, y el comisario pues manda a detener a Girandana. Y claro, en este caso hay que torturarla para realmente saber si esta mujer ha cometido estos delitos, porque ella inicialmente niega todo. Niega que ella no ha sido la que ha cometido ese tipo de historias y por lo tanto, bueno, pues no es verdad, ¿no? Pero la Inquisición no se creía nada y lo que hace es enseñarle unas tenazas que previamente ha tenido puesta en una candela y claro, las tenazas salían, el hierro estaba candente, estaba que te lo ponían en cualquier parte del cuerpo y te quemaba, ¿no? Entonces, le estaban avisando de cuál iba a ser el tormento que podía recibir a partir de ese momento si no decía la verdad. Claro, cuando a ti te enseñan eso, pues tú vas a cantar la gallina sí o sí, vas a decir que en efecto que ella ha sido realmente la que ha dicho eso en complicidad de otras mujeres, que no solamente era ella, estaban también una tal Sancha Fatás, Betrán y Andrea, que eran de ahí del pueblo. Estaba también Graciana de Benatulle. En definitiva, con un grupo de mujeres, una tal Graciana, que también se dedicaban a estas realidades y que incluso, bueno, pues solían salir, ¿no? A los aquelarres ellas mismas, donde allí, bueno, pues hacían sus historias. Ese grupo de mujeres actuaba como una secta, ¿no? Y todas sus secuaces eran mujeres, salvo el marido de una de ellas, ¿no? Y fueron hombres, 7, los que denunciaron a Girandana. 17 personas de Villanueva, se dice en el proceso, y corroboran sus hechicerías y 3 hombres, bueno, pues declaran, ¿no? Declaran que en el juicio declaran como testigos en ese sentido. Y en la sociedad, precisamente de la época, bueno, pues ese tipo de conflictos estaba al orden del día. Y muchas veces se acusaban a la gente simplemente por el mero hecho de que tuviese una catarata en el ojo. El hecho de que una mujer tuviese una catarata en el ojo o tuviese 6 dedos en una mano, porque a lo mejor había una malformación, pues eso ya equivalía a que realmente era una mujer que estaba alrededor del demonio, alrededor del mundo del diablo, y que por lo tanto la gente la miraba ya como algo negativo, ¿no? Entonces esta mujer tenía un defecto de este tipo, en concreto tenía el ojo blanco, y esto equivalía a que eh, empezaran a sospechar de ellas. Y aquí, bajo tortura, cuando realmente unos niños te dicen que el problema viene dado por lo que viene dado y acusan al Girandana, pues los padres creen que realmente lo que se está diciendo es así, ¿no? Pero claro, detrás de todo esto hay casos de personas que se acusaban que realmente ellas no habían sido las protagonistas ni habían cometido ese tipo de delito, pero simplemente por el mero hecho de tener esa deformación física, de estar jorobadas, que en esas épocas pues había muchísimas personas jorobadas, ¿no? Claro, pues esto lo que traía consigo era que rápidamente la sospecha cayera sobre ella y fuesen llamadas, fuesen muchas veces enjuiciadas y a veces, bueno, pues torturadas, ¿no? Lo cierto es que en este caso a Villanueva la van a capturar y se le va a hacer ya su proceso y a partir de ahí, bueno, pues lo que va a sufrir es digamos, el desprecio total de la población y claro, no la pueden dejar ya por la calle porque se la van a cargar, la van a matar directamente el propio pueblo, ¿no? Y Girandina pues, fue acusada de que en diciembre de 1460, en el molino harinero de Villanueva, donde estaba Inés Agnès, la hija de 11 años de edad de Blas de Acín, mediante buenas maneras y adulaciones, le pasó la mano por la cara y le dio pan mezclado con hierbas venenosas, te dice el documento, ciertas pólvoras, ¿no? O hierbas mortíferas, diciéndole que se la comiese, cayendo al poco semimuerta en tierra y tras un lapsus de tiempo, bueno, pues comenzó de alguna manera a secarse, ¿no? A adelgazar como los niños cuando tomaban la leche y extinguió su vida, es decir, se murió, ¿no? Además, nuestra protagonista fue denunciada también de haber dado hierbas mortíferas en septiembre de 1460 a la hija de Sancho la Torre, llamada Sancha, que estaba en unas viñas situadas cerca del pueblo de Villanueva, y Girandana se le acercó y le pasó la mano por la boca y le dio un puñado chico de pólvoras mortíferas, pólvoras son las hierbas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, además, en el mes de marzo también te dice que Girandana, tachada de mala persona, fue a la casa de Bertrana, mujer de Rodrigo,
y esta vecina se dedicaba a tejer una labor habitual entre las mujeres pirenaicas, ¿no? Durante el largo invierno, y sus maridos eran a menudo ganaderos trashumantes. Y bueno, pues fue que precisamente, dice el documento, que nuestra Girandana hizo venir también a otra persona, a otra muchacha, a la que de alguna manera le había querido también darle trigo envenenado para que hiciese pan con él, ¿no? Y lo moliese, pero ella le había pasado por un líquido especial, que no te indican lo que es, pero que el trigo estaba envenenado y que, bueno, pues lo pasó también por la boca de la niña estaba a lo mejor de espalda, y ella llega y le pasa el trigo por la boca, y en el momento en que los labios tocaban ese veneno del trigo, pues, bueno, pues la chica comenzó a agonizar, cayó al suelo sin remedio. Y en este caso queda declarado el motivo de la animadversión, ¿no? Hacia la víctima, es decir, como si la odiara, ¿no? Y por otra parte, en enero de 1461, Girandana envenenó a Gracica, hija de Sancho de Acín, menor y nieta de Sancho de Acín, uno de los 7 acusadores. Pasando la niña por la puerta de la casa de Girandana, ésta le dio un trozo de maíz, y en aquel eh, pequeño trozo de maíz que le dio, bueno, pues ahí había mezclado cualquier tipo de elemento, de hierbas mortíferas, te dice el documento, pues posiblemente fuese estramonio o si fuese cicuta, que es lo que realmente mata al hombre. No hay otras hierbas en España que maten al hombre, ¿no? Directamente, como no sea este tipo de planta o las setas venenosas, ¿no? Bueno, y te dice que cayó como muerta al suelo. Y además, bueno, pues otro día de enero también de 1461, Girandiana, con unas hierbas mortíferas, envenenó también a una niña llamada María, hija de Esteban de Osán, y esta por consiguiente cayó muerta y se infló toda, es decir, se hinchó, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues lógicamente ese vientre lo que hizo fue que muriese la criatura. También se le acusa de que también asesinase a una persona enferma, y esta persona enferma, bueno, pues murió porque le dio algún tipo de, de comida, ¿no? Que realmente iba envenenada. Y bueno, pues para que no sufriese, pues se cargó al hombre, y la mujer en este caso, bueno, pues entendió que la había matado ella. Y bueno, pues lo que hizo fue precisamente eso, ¿no? El denunciarla. Y por consiguiente, bueno, pues el fiscal pues leyó el instrumento, ¿no? El procuratorio, y rogó al juez que la acusada fuese quemada en el fuego y obligada a pagar los gastos del juicio. Lope de Jassá, lugarteniente de justicia de Jaca, se comprometió a dictar sentencia juzgando si era verdadero que Girandana había matado con veneno a más personas de ese pueblo, ¿no? Y bueno, si fuese cierto, pues la condenaría a ser quemada en el fuego, eso lógicamente, y a pagar las costas del juicio. Atendiendo a la cédula en papel presentada por el procurador, el lugarteniente de justicia de Jaca ordenó tasar las costas del juicio y según el fuero y la razón. Giraldana no dijo nada al respecto. A continuación se dictó orden de ejecutar un embargo de sus bienes, y le van a quitar las casas que tuviese o las tierras que tuviese para hacer frente al pago de las costas, sin explicitar qué tipo de bienes tenía la acusada. Los testigos fueron diferentes hombres, sobre todo los padres de estas muchachas, ¿no? Lo cierto es que al final, y por la presión de todo el pueblo que sale a la calle, y en el mismo pueblo, pues van a quemar a Girandana, ¿no? Por brujería en este caso, y por envenenamiento. Entonces, en este caso, esta mujer no utilizaba las oraciones cristianas como nuestra anterior protagonista, la pecera, ¿no? Sino que era directamente asesinar por asesinar. Es decir, era una asesina en serie, nunca mejor dicho, ¿no? Porque estaban asesinando a menores, a niños con los envenenamientos. Y esto era muy fuerte. Y además la Inquisición pues quiso saber dónde guardaba tales polvos y pócimas, ¿no? Y respondió lo siguiente cuando le hizo esta pregunta. Dice, las tenía en un eh, cacólico, en una especie de esto, de hoyo de tierra, y ahí escondía esas hierbas que lógicamente se las traía su marido, ¿no? Que eran
Suelen ser muchas veces hierbas y a veces también tenía sapos, ¿no? Los sapos siempre han constituido un elemento fundamental. Por una parte se usan junto con otros componentes, ¿no? En la fabricación de venenos para destruir frutos, animales y personas. Y por otra parte, bueno, pues vestidos de paño, ¿no? O terciopelo, que lo solían hacer las brujas, los vestían a los sapos, encarnan a los demonios, ¿no? Que acompañan a cada uno de las brujas o de los brujos. Y estos los alimentan y después los azotan con unas varillas, ¿no? Para que se hinchen y a continuación las brujas los pisan o estrujan para que vomiten, ¿no? Un agua como verdinegra con la que cada bruja pues se untará la cara, las manos, los pechos, los órganos genitales y plantas de los pies antes de volar o correr hacia el aquelarre. Además, la marca con que el demonio, ¿no? Señala en la niña de los ojos digamos, a las novicias, ¿no? A las nuevas que empiezan a ser brujas, no es sino un sapillo, una especie que sirve de señal con que se reconoce a los brujos y a las brujas en esa época, lo que estamos hablando. Cualquier catarata, cualquier tipo de historia ya servía, ¿no? Para que realmente a esta persona la enjuiciaran como posible bruja y posible mujer que realmente hubiese tenido algún tipo de historia rara, ¿no? Para con la población. Y ese es el caso de esta mujer que al final, bueno, pues tuvo que sufrir la quemación en la hoguera. En esa época era la justicia civil la que realmente te condenaba, porque lógicamente el pueblo era el que te llevaba en volandas, ¿no? Para que así fuese, a través de este tipo de delitos. Y nuestra protagonista, bueno, pues fallece. Y son de los casos quizás más antiguos, ¿no? Que hay documentados de brujería en nuestro país. Pero hay muchísimos más casos de esta realidad, ¿no? Porque los hechizos, los conjuros, los ungüentos, pues era algo que estaba perfectamente al orden del día, ¿no? Y precisamente ellas se caracterizaban por ser verdaderas artistas, ¿no? En esta realidad, pero gracias también a sus maridos, que eran sus colaboradores. Nunca nos olvidemos, por lo que os digo, ¿no? Es decir, ellas sabían que el marido iba todos los días al campo con su ganado y que, oye, tráeme esto, tráeme el destramonio, tráeme la cicuta, tráeme la seta venenosa para precisamente, bueno, pues acabar con la vida de fulano o de fulana, y de eso se abastecían, ¿no? Porque una bruja como tal no tiene poderes para poder matar a nadie. Y todo se hace a través de estos elementos que sí existían y que lógicamente servían para estos fines, ¿no? Pero claro, cuando te convertías en una auténtica asesina en serie, como era ella, con niños en una población tan pequeña, pues el escándalo es mayúsculo y lo que vas a llevarte es precisamente el final que tuvo, es decir, la hoguera, porque era lo que en esa época se utilizaba para con las brujas, ¿no? Algunas incluso, bueno, pues cogían huesos de muertos, se iban al cementerio, desenterraban el cadáver, le mordían la cara al recién muerto, es decir, cuando lo enterraban, aprovechaban la noche y iban al lugar, como se enterraban en tierra en muchos sitios, iban al lugar y mordían el cadáver o se traían cualquier tipo de parte del cuerpo, lo volvían a enterrar y, bueno, pues pasaba desapercibido todo, ¿no? Y con esos trozos de muertos, pues ellas también hacían sus historias, ¿no? A veces iban también a buscar huesos de muertos que luego hacían sus brebajes y sus historias con culebras, con los propios sapos, con lagartos, con salamandra, con lagartijas, con babosas, con caracoles, con los famosos pedos de lobos. Es decir, todo esto lo utilizaban las brujas para hacer sus, em, sus bebidas, ¿no? Alucinógenas en muchos casos y en otros casos, bueno, pues venenosa. Era habitual, ¿no? La aplicación de la ley de contacto o contagio, ¿no? Para atraer al varón y las hechiceras pues ponían algo de ellas, ¿no? O de sus clientas en contacto con el hombre deseado. Y lo más corriente era que las artífices de los hechizos dispusieran de partes de su propio cuerpo, cabellos, uñas, sangre menstrual, por ejemplo, y mezclados con ciertas partes del cuerpo del varón, pues el semen, cabellos del pubis, para que unidas obrasen, ¿no? En secreto los efectos deseados, ¿no? Y a menudo, bueno, pues la ropa se utilizaba también en los hechizos como si ésta constituyera una parte más del cuerpo, ¿no?
Por lo tanto, todos estos ingredientes pues hacían que realmente, bueno, pues mucha gente se acercasen hasta ellas para aprender y para, bueno, pues volverse brujas, ¿no? Había de todo. Había una, me acuerdo que era, creo que se llamaba Dominica la Coja, era bruja de Ponzán, en el Somontano, al este de Huesca. Esta confesó bajo tortura, allá por 1535, haber utilizado arsénico y sapo como ingrediente de sus brebajes, ¿no? La piel del sapo contiene una sustancia alucinógena llamada bufoteninas, y esta sustancia solo era afectiva o efectiva, perdón, por absorción cutánea, ¿no? Ya que si se hubiera ingerido a través del aparato digestivo, se hubiera neutralizado con los ácidos del estómago y hubiera perdido su efectividad. He aquí precisamente una completa descripción del ritual y el proceso de preparación del ungüento con sapos y huesos de difuntos que hacía Dominica la Coja. Antes de empezar a elaborar el veneno, el diablo les echaba a los brujos su bendición diciendo polvos, polvos, polvos y ponzoñas. Seguidamente desollaban los sapos, hacían un agujero en la piel del mismo, de un mordisco, en la parte alta de la cabeza del animal, que era lo primero que pelaban. Cogían la cabeza con una mano y con los dientes mordían la piel y de un tirón dejaban al animal vivo y sin piel. Las pieles las guardaban y los sapos los picaban y los echaban a unas ollas en las que estaban los sesos y los huesos de los difuntos. Se removía el contenido hasta que adquiría el punto deseado y se vertía todo sobre unas tablas o tejas para que se secara al sol. A los 3 días se reducía todo a polvo y se repartía entre las brujas del grupo que trabajaba conjuntamente, ¿no? Y el uso del veneno, bueno, pues parece haber afectado exclusivamente a personas y a bestias. Y bueno, esta realidad, bueno, pues te hace pensar cómo se las ingeniaba muchas veces la mujer para poder sobrevivir, porque lógicamente muchas de ellas eran viudas, pero otras no, otras tenían a sus maridos, o ya se les había muerto, pero ya habían aprendido de los maridos las hierbas que realmente ellas tenían que utilizar y métodos que ellas ya sabían, como el tema de los muertos, de los sapos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin duda alguna esto estaba muy extendido por todo el país, el mundo de la brujería, y bueno, hoy en día sería mucho más difícil, ¿no?, el poder llevar a cabo todo esto, porque lógicamente hoy se hacen autopsias a los cadáveres, antes no, y bueno, pues ya hoy se detecta si una persona está envenenada o no está envenenada, o si está drogada, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, creo que la magia y la hechicería y la brujería, pues, han sido herramientas que, bueno, han servido, ¿no?, durante muchísimas épocas para curar en algunos momentos, pero también para matar, para asesinar, ¿no? Y sobre todo porque estas mujeres también, al sospecharse de ella, por ejemplo, cuando venía una peste, la peste negra que asoló a toda Europa, por ejemplo, ¿no? Poco después, bueno, que mató a cantidades de personas, pues fue achacada tanto a brujas como a judíos, por ejemplo, ¿no? Eran los chivos expiatorios a lo largo de los siglos, de cuántas calamidades se servía a Dios enviar sobre los buenos cristianos, ¿no? Cualquier maremoto, cualquier terremoto que hubiese, eran las brujas las que lo estaban provocando o los judíos, ¿no? Y ya, por ejemplo, en el año 1376, el inquisidor general de Aragón, Nicolás Eymeris, bueno, pues afirmaba que la mayor parte de los hechos brujeriles caían dentro de la herejía, ¿no? Al presuponer un culto de seguimiento al demonio. Y a partir de entonces, bueno, pues el Papa ya no tuvo recato en atacar frontalmente a la brujería y ir contra ella y legislar, ¿no?, contra la misma para que realmente, bueno, pues se les atacase y se persiguiese esta realidad, ¿no? Porque se decía que había una auténtica locura colectiva contra las brujas, ¿no? En una tensión social permanente. En el siglo XIII, la sociedad feudal contactó con grupos sociales inasimilables a los que calificó de herejes. Y bueno, pues ahí nos encontramos con muchísimos grupos como los templarios o, por ejemplo, con los, los abilguenses, todo este tipo de grupos que de alguna manera, bueno, pues fueron perseguidos por la Inquisición y a los que se les va a acusar de todo este tipo de historias que estamos diciendo. A los propios templarios se les van a acusar de sodomía, de que adoran a un Baphomet, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando había cosas que a la Iglesia se le escapaba y que podían, digamos, tener más poder que ellos, pues había que cortar por lo sano y había que
quemarlos en la hoguera a un grupo de ellos para que eso sirviera de ejemplo y el resto, digamos, vulgarmente se cagaran vivo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues no tuvieran más remedio que, que entregarse de alguna manera y servir a Dios de alguna manera más fiel y olvidar todo lo anterior. Esto es lo que la Inquisición cargaba sobre ellos, que luego en realidad no eran así, porque ni los templarios eran así, ni los albigenses eran así, ¿no? Ni otros grupos que condenó los cátaros, por ejemplo, ¿no? Que condenó la Inquisición. Algún día hablaremos de los cátaros, un tema muy interesante también de estos grupos que eran cristianos antiguos y que sin duda alguna seguían pues el cristianismo primitivo, no estaban de acuerdo con la Iglesia Católica y bueno, ellos es los que actuaban para bien según el cristianismo, pero la Iglesia así no lo entendía y los acusaba de todo este tipo de historias, de ser brujos, de practicar todo este tipo de historias, ¿no? Por lo tanto, creo que la temática que hemos abordado me parece muy interesante. No siempre se aborda desde este punto de vista, dándote con pelos y señales pues esas oraciones que hemos conseguido, esos casos de brujería dentro de los conventos, ¿no? O casos como estos que quizás sean más visibles porque hay mucha gente ya que hoy en día pues está investigando los temas en los procesos de la Inquisición que se crearon por brujería, ¿no? Que sin duda alguna pues están ahí en el Archivo Histórico Nacional y cualquiera que quiera saber y tienes que saber paleografía, lógicamente, para poder entender la letra de la Edad Media, del siglo XVI, XVII o XV, ¿no? Pero se lee para aquellos que dominamos un poco el tema de la paleografía y bueno, pues se puede escribir y se pueden contar precisamente todo este tipo de historias, ¿no? Donde en este caso, bueno, pues el fuego en la Edad Media actuaba para que no quedase absolutamente nada de estas brujas, porque una vez que se había desintegrado por completo el cuerpo, porque allí se quedaban personas alrededor de la candela, para que si un brazo, una pierna, cualquier zona del cuerpo caía fuera de la candela, fuese nuevamente echado en la misma. Y cuando ya todo estaba consumado en cenizas, cogían esas cenizas y las lanzaban al río más cercano, al arroyo más cercano, para que desapareciesen por completo y no quedase absolutamente nada de estas mujeres. Perdonadme, quedan 2 minutos con 12. Bueno, pues nada, espero que esta realidad histórica haya servido a nuestros oyentes para que conozcan un poquito más el mundo de la brujería y de los pactos con el demonio y que si quieren saber más sobre estos temas, yo les invito a que se metan en mi blog, en el blog del hereje, donde precisamente cuento estas historias y ahí están los procesos de estas brujas. Hay cantidades de casos de brujería y también les animo a que se metan en mi canal de YouTube de Crónicas de Chimenea, que se suscriban, porque ahí también hablamos de brujería y hablamos de muchísimos casos muy interesantes de misterio, donde yo con una cámara pues estoy contando y están saliendo los documentos y todo de estos temas que trato, ¿no? Por lo tanto, yo animo desde aquí a los oyentes a que se acerquen a Crónicas de Chimenea, que se acerquen al blog del hereje y si no, bueno, si quieren saber de Fermín Mayorga, simplemente con que se metan en iVoox, ahí le van a salir infinidad de programas en los que participo con temas de diferente escalado, algunos como este, de temática brujeril, de hechicería, pero también otros de otras temáticas tan interesantes como puede ser la que hemos tocado hoy. Muchísimas gracias, muchas gracias, Fermín. Nada, Muchísimas gracias, Fermín Mayorga. La verdad que siempre es un placer tenerte con nosotros. nada, a mí me encanta también estar aquí con vosotros y espero que os haya gustado el tema. Mucho, mucho. La verdad que mucho. ¿Estamos en antena o no? Ahora mismo. Sí, Seguimos en antena, ¿no? Bueno, pues ya está, pues ya me contaréis. Ya sé. Ya hacemos otro programita cuando me digáis y ya está, no hay problema. Yo aquí estoy dispuesto siempre a colaborar con vosotros, sin ningún problema. ¿Vosotros dónde estáis? ¿En qué lugar? Málaga. Ah, en Málaga. Entonces el tema de Antequera os habrá venido de lujo. Sí, ¿Sabes? El sí, tema sí. de las monjas de Antequera. Que por cierto, hoy ha salido en Midcast, hay un programa que se hace que se llama Origen,